Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludamos desde Abriendo Campos. La ganadería y la agricultura son la fuente de nuestra alimentación. La guerra en Ucrania está generando sobrecostes y problemas en el abastecimiento de aceite, sobre todo de girasol y de cereales. Este último afecta directamente a la ganadería y a la nueva campaña de siembra. Por otro lado, llevamos meses esperando la lluvia. Como no llueve a gusto de todos, las previsiones de las próximas semanas pueden reducir la producción de la fruta de hueso en nuestra comarca. De todo ello les vamos a hablar hoy en nuestro programa, que comenzamos ya en Abriendo Campos. Vamos primero con el sumario. El Ministerio de Agricultura muestra su preocupación por la subida de precios en la energía y en los cereales por la crisis de Ucrania y toma medidas para asegurar el abastecimiento. UPA Albacete reclama medidas urgentes y políticas activas de la Unión Europea por la guerra de Ucrania, como los fondos de reserva y mayor porcentaje de ayuda y flexibilidad de la PAC. También UPA reclama un cambio en la planificación de los planes hidrológicos por el perjuicio que causa a los regantes de la cabecera del Segura, reduciendo un 57% los hectómetros cúbicos de agua. Castilla-La Mancha alcanza la cifra récord en exportación de vino en 2021 con 12,5 millones de hectolitros y un 75% del producto vendido en el exterior. Desde el año 2000 en España las variedades de uva de vinificación que más han crecido han sido Tempranillo y Garnacha Tintorera, Verdejo y Sirac, Baja, Nairén, Bobal y Monastrell. En reportaje veremos el bonito y a la vez crítico momento de la floración de los albaricoqueros, reflexionaremos sobre la poda y las nuevas tendencias y visitaremos una pequeña explotación de vino. El ministro de Agricultura, Luis Planas, plantea que la guerra de Ucrania obliga a cambiar prioridades y a replantearnos decisiones para asegurar la seguridad alimentaria en Europa por el encarecimiento de la energía y de los cereales. Tras mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano, Luis Planas ha asegurado que estamos ante una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales. Según el ministro, es necesario actuar con celeridad para asegurar la producción y abastecimiento alimentario en Europa. El orden de las prioridades ha cambiado y en este momento a nivel internacional la primera prioridad es asegurar la producción y el abastecimiento alimentario. Asegurarla porque, como ustedes saben, tanto Rusia como Ucrania son dos de los grandes productores de cereales y de oleaginosas del mundo y, por tanto, esta situación, esta guerra, tiene consecuencias directas e indirectas sobre el conjunto de la Unión Europea y de sus países miembros como España y también del mundo. El ministro y las organizaciones agrarias han compartido la preocupación por el encarecimiento de precios y tensiones en el abastecimiento de la energía y algunos productos. Ucrania y Rusia son dos grandes productores de cereales y oleaginosas en el mundo. Ucrania, por ejemplo, suministra a la Unión Europea el 57% del maíz, el 42% de la colza, el 15% del girasol, el 47% de la torta de girasol o el 30% del trigo. Y en cuanto a Rusia, ustedes lo saben bien, 18% del conjunto de la energía de la UE y un 30% del conjunto de los fertilizantes. En el caso concreto de España, nuestra exposición respecto de la guerra lo es básicamente respecto de Ucrania y en relación con las importaciones de maíz, que son un 22%, 2,7 millones de toneladas, es exactamente la cifra de la última campaña a este respecto. También en torta de girasol, que es el 68% de nuestro suministro, 233.000 toneladas, y también en aceite de girasol, 500.000 de toneladas, aunque es evidente que en esta materia la exposición es menor
porque evidentemente tenemos nuestro aceite de oliva, que es un producto con el cual compite directamente y lo puede sustituir, incluso yo me atrevería a decir, en mejores condiciones. La guerra hace que peligre la próxima campaña de siembra. De esta situación deriva el que nuestra previsión, teniendo en cuenta que la actividad comercial está paralizada, las infraestructuras de Ucrania muy dañadas y las industrias han detenido su actividad, que la próxima campaña de siembra está en peligro, con lo cual la producción puede descender de forma drástica. Si tenemos en cuenta que a ello se une el precio de la energía y el de los fertilizantes en relación con Rusia, yo creo que nos enfrentamos a un escenario prolongado de elevados precios de los inputs para la producción agraria. Y lo digo sinceramente como un reconocimiento realista. Ustedes me conocen, me gusta decir las cosas como son y efectivamente son así y por tanto tenemos que estar preparados para este escenario del cual se derivan consecuencias evidentemente en relación con los precios que ustedes bien conocen. El ministro ha señalado que se trata de un problema que afecta al conjunto de Europa. Ha solicitado que la Comisión Europea active todos los mecanismos que sean necesarios para facilitar la disponibilidad de materias primas. Todo el mayor acceso posible a materias primas de todos los orígenes, estoy pensando evidentemente en las materias primas para la producción de piensos en la Unión Europea, flexibilizando, si fuera necesario, la aplicación de requisitos fitosanitarios. Nos estamos refiriendo en concreto, por ejemplo, algunas compras sustitutivas de maíz podrían tener por origen Argentina, pero existen restricciones con la utilización de residuos, con los límites máximos de residuos de determinados productos fitosanitarios. El que de forma excepcional y temporal pudiéramos exceptuarlos, yo creo que sería positivo y se lo hemos pedido a la Comisión Europea. De igual modo, los requisitos relativos a OGMs, en este caso maíz y soja de Estados Unidos, todo ello bajo el control de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. También solicita que se flexibilicen las medidas de la PAC para que se pueda incrementar la producción para la siembra. La segunda medida que pedí ayer a la Comisión Europea y que se comprometió a estudiar es la flexibilización de las medidas vinculadas a la PAC para la campaña venidera para disponer de una mayor superficie para la siembra, sobre todo de maíz. Me refiero a las obligaciones en materia de condicionalidad sobre diversificación de cultivos y a la superficie que de forma obligatoria tiene que dedicarse a fines de interés ecológico, lo que se denomina técnicamente superficies de interés ecológico. Reitero aquí lo que he indicado al principio, la prioridad es una prioridad de disponer de producción y, por tanto, cualquier elemento que pueda contribuir a ello es positivo. El conflicto bélico ha desencadenado ya un incremento de precios de las materias primas que afecta especialmente al sector ganadero y que se suma a la situación de sequía, con un 40% menos de precipitaciones que la media hasta el mes de octubre. En el año hidrológico, desde el pasado 1 de octubre, las precipitaciones han sido aproximadamente un 40% inferiores a las de un año normal, y esta situación ha afectado a toda la superficie del territorio nacional, exceptuando Cantábrico y Navarra. Eso supone que desde el punto de vista hidrológico los embalses se encuentran como media general al 40,6% de capacidad, 10 puntos de la media de los últimos 5 años, con una situación particularmente preocupante en el caso del Guadalquivir, 29% de capacidad, y Guadiana, 30% de capacidad. Más cosas. UPA en Albacete reflexiona sobre la política agraria comunitaria ante los sucesos de Ucrania. Hace un planteamiento hacia la garantía alimentaria.
Con el objetivo primordial de producir alimentos a un precio sostenible, UPAN reclama medidas urgentes y políticas activas de la Unión Europea. Entre otras cuestiones, que se modifiquen algunos mecanismos como los fondos de reserva para momentos de crisis o medidas que pueden ser el adelanto de la PAC con mayor porcentaje de ayuda y flexibilizar cuestiones que permitan el aprovechamiento por parte del ganado y relajar algunas exigencias medioambientales del pago verde. Y continuamos con más reivindicaciones de la Unión de Pequeños Agricultores UPAN de Albacete, y es que estos han celebrado su primera ejecutiva provincial en el Ateneo de Albacete, en la que destaca la necesidad de revisar el plan hidrológico del Segura. Según UPA, perjudican de manera clara a los regantes de la provincia de Albacete. Desde UPA Albacete se reclama al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura una reunión urgente por la preocupación ante la situación en la que quedan los regantes de la cabecera del Segura, donde se ha generado una situación complicada con la nueva planificación, según se ha hecho pensando en otro territorio y no en la provincia de Albacete, ha indicado Morcillo. Se han puntualizado diversas cuestiones, como que el proceso plantea recursos superficiales hasta 320 hectómetros de agua superficial para trasvasar a Murcia, mientras que la situación para los regantes de Albacete, con la declaración de sobreexplotación de la cabecera del Segura, es complicada. De una dotación de 90 hectómetros cúbicos, solo podrán usar 39, lo que supone una bajada del 57%. La organización agraria entiende que obedece a errores del proceso de planificación porque no se calcula la recarga de los acuíferos. Según UPA, de tenerse en cuenta serían más hectómetros cúbicos. Castilla-La Mancha alcanza la cifra récord en exportación de vino en 2021 con 12,5 millones de hectolitros y un 75% del producto vendido en el exterior. Castilla-La Mancha ha alcanzado en 2021 la mayor cifra de exportación de vino de su historia, un total de 12,5 millones de hectolitros vendidos fuera de España, que unidos al mosto supone una cifra que ascendería a los 17,2 millones de hectolitros. En una región con una producción de entre 22 y 23 millones de hectolitros en campaña, implica que exportamos casi el 75% en un año normal en estas últimas vendimias. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Martínez Arroyo, ha destacado que estas cifras demuestran que Castilla-La Mancha conquista el mundo con el vino. Como apunte, las variedades que más han crecido desde el año 2000 han sido Tempranillo y Garnacha Tintorera, seguidas de Verdejo y Sirac en toda España. Por el contrario, bajan Airén, Bobal y Monastrell, aunque seguimos siendo líderes en Castilla-La Mancha en hectáreas cultivadas del país, según el potencial de producción vitivinícola de 31 de julio de 2021, elaborado por las comunidades autónomas. Si hace poco la preocupación en la comarca era la falta de horas de frío para que los frutales culminen su ciclo vegetativo con un buen resultado para el cuaje de la fruta, ahora en pleno periodo de floración el miedo está en las próximas lluvias. La flor del albaricoque es muy delicada. Al llover el polen se cae al suelo y pueden reducir mucho la producción de este año. Vamos a verlo. Bueno, estamos a primeros de marzo y es lo que nos toca, la flor del albaricoque. En este caso se cumple muy bien el refrán ese que dice que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Es verdad que necesitamos agua, es verdad que no ha llovido nada en todo el invierno, pero a nosotros en particular que llueva la primera semana de marzo es un desastre. Es un desastre porque el albaricoque y el agua no se llevan nada bien. Son prunus y los prunus y el agua no casan muy bien.
La flor que tiene el albaricoque es una flor muy endeble, una flor que no tiene ninguna consistencia, que dura abierta muy poco tiempo, está abierta 3-4 días no más, y en cuanto llueve el polen mojado pesa muchísimo, se cae y ya esa flor no fecunda. No sabemos qué daño puede habernos ocasionado los 52 litros que recogimos la semana pasada. La floración que teníamos la semana pasada, aquí en esta parcela en concreto, hay 3 variedades de albaricoque. Una variedad estaba al 90% de floración abierta y ahí creemos que el daño ha sido muy poco. Esta variedad en concreto está empezando a abrir ahora y bueno, esperemos que nos aguante hasta el martes de la semana que viene, que se supone que es cuando va a empezar a llover otra vez, a ver si no nos hace mucho daño. El gran hándicap que lo tenemos es con el búlida tradicional, que pensamos que va a abrir a mediados de la semana que viene y a ese sí le va a pillar toda el agua. Date cuenta que las previsiones que nos marcan de esa famosa dana que se va a aislar en el Golfo de Cádiz, las previsiones para esta zona hablan de 60-70 litros la semana que viene, y ya no que caigan 60-70 litros, sino 5 o 6 días seguidos de agua sin salir el sol, con nubes, y eso va a implicar muchísima humedad y entonces vamos a tener temperaturas altas porque al haber nubes no va a hacer frío y pues vamos a tener problemas de hongos. Ya estamos previendo para que en cuanto se pueda y escampe un poco, empezar a echar secantes para que los hongos no proliferen en la madera y no la famosa monilia, que es una enfermedad muy complicada para el albaricoque, que nos afecte lo menos posible. Claro, nos cuesta más trabajo, la lucha nos cuesta más trabajo, porque los productos que estamos autorizados a echar son menos eficaces, porque claro, la lucha contra las posibles enfermedades es totalmente distinta a una lucha convencional. Entonces, nuestros productos son siempre de contacto y tienen muy poca vida, digamos, de lucha. Entonces, al final, pues tienes que repetir tratamientos o tienes que buscar alternativas más tradicionales, y eso te implica al final, pues, como todo, un sobrecoste, porque al final hay que gastar más recursos, tanto humanos como físicos, en poder combatir lo que venga. Pues nosotros estamos en ecológico y al ser ecológico los productos que estamos autorizados a echar son bastante menos efectivos y tienen una vida útil de lucha contra las enfermedades mucho más pequeña que los convencionales. Entonces eso nos hace que luchar contra las enfermedades nos cuesta mucho más trabajo. Nosotros tenemos que intentar siempre ser preventivos. Una vez que nos entra la enfermedad es muy complicado gestionarla. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios que esa enfermedad no entre. Y entonces por eso te digo que estamos ya planificando nuestra lucha contra la monilia en previsión de que vaya a llover y para adelantarnos a las consecuencias que ese exceso de humedad nos produzca. Claro, nosotros tenemos 120 colmenas aquí puestas y las abejas son fundamentales. Aunque esta variedad en concreto es autofértil, pero sí está más que demostrado que la ayuda de los insectos polinizadores es fundamental para que haya un buen cuaje, para que el fruto se desarrolle de una manera vigorosa y implica muchísimo, implica hasta luego en la calidad del fruto, si es que es así. ¿Las abejas qué necesitan? Pues las abejas necesitan esto, que haga sol,
que no haga aire y que puedan trabajar. Las abejas, en cuanto la colmena coge un mínimo de temperatura, las abejas salen a trabajar, y además es un trabajador incansable, no para. Mientras haya un átomo de luz y haya una flor que polinizar, allá va ella buscando su polen, y para nosotros la verdad que es una cosa súper necesaria. Aquí, como tampoco podemos echar nada ni para aumentar el cuaje, ni para aumentar absolutamente nada, lo único que tenemos es intentar ayudarnos de cualquier herramienta de la naturaleza que nos permita aumentar la polinización, y en este caso no hay mejor que abejas. Bueno, más que el periodo de recolección con respecto a la floración, depende muy mucho de qué tipo de variedades estemos hablando. Ahora, con las nuevas variedades, que son todo albaricoque de plaza, que es albaricoque rojo, albaricoque tipo francés que se dice, el periodo que hay desde la floración hasta la recolección se reduce mucho, porque son albaricoques que tienen muy poca azúcar, que es lo que permite luego que se puedan manipular y que se puedan enviar al extranjero sin ningún tipo de problema. Este albaricoque en concreto está entrando en flor ahora y lo cogeremos la segunda semana del mes de mayo. Sin embargo, el albaricoque tradicional, que es el de toda la vida, el búlida, que es el que hemos usado siempre para conserva, como tiene mucha más azúcar, es un albaricoque que entrará en floración la semana que viene y nos iremos a las primeras semanas de junio para recolectarlo. Hoy en día hay variedades. Aquí tengo yo una variedad que se llama Pricia, que lo hicimos como algo para hacer pruebas, y es una variedad que va a florecer como de aquí a 15 días, y sin embargo para el Puente de la Cruz la estaremos recolectando. Ya te digo, depende muy mucho de a qué destino vaya a ir el albaricoque. El proceso vegetativo es totalmente distinto. Evidentemente hay que diversificar, porque el mundo no funciona. De nada sirve tener 1 millón de kilos una semana y a la semana siguiente no tener nada. Hoy en día los lineales te exigen calendario por encima de otra cosa. Tú, cuando entres en cualquier lineal de supermercado, necesitas decirle que tienes albaricoque durante 2 meses y le vas a servir todas las semanas 2 camiones. No puedes decirle: yo esta semana te doy 50 camiones, pero la semana que viene no tengo nada. Eso hoy en día no funciona así. También es verdad que aquí nunca vamos a poder competir con la región de Murcia en cuanto a calendario, porque ellos finales de abril están cogiendo albaricoque, con lo cual nosotros no tiene ningún sentido que busquemos irnos a variedades de finales de abril, cuando eso implicaría que entrarían en flor en la segunda semana del mes de febrero, y la segunda semana del mes de febrero en esta zona, pues lo más normal es que se nos hiele siempre. Entonces, más bien en esta zona lo que buscamos es un equilibrio. Empezamos a media campaña de albaricoque y nos alargamos hasta julio cogiendo albaricoque. En julio en albaricoque solo queda esta zona, bueno, y ya la zona del Ebro, pero en Murcia ya en julio no hay nadie cogiendo albaricoque. Entonces nosotros al final lo que hacemos es complementar el mercado que tiene la región de Murcia con variedades tardías para que ellos puedan seguir teniendo sus ventas en sus lineales. No nos queda otra. Nosotros nunca vamos a poder tener albaricoque a finales de abril porque no sería nunca rentable. Sacarías tan pocos kilos por árbol que no funcionaría.
esto es que luego al final el precio de venta no tiene nada que ver con tus costes de producción, porque al final se rige por la ley de la oferta y la demanda. Viene alguien y te dice, el albaricoque va a valer 50 céntimos, y si quieres lo coges y si no se cae. Nuestros costes de producción han subido una barbaridad. El gasóleo agrícola es un disparate, la luz es un disparate, el agua aquí ha pasado al doble de lo que valía el año pasado el metro cúbico. ¿Por qué? Porque los costes de el traer el agua hasta aquí, que son eléctricos, han subido una locura. Los fitosanitarios, los abonos. Entonces, bueno, esperemos que al final no seamos siempre los últimos de la cadena en soportar todo ese incremento de costo. No sé qué va a pasar en verano, porque ya te digo, aquí no hay estabilidad en precios, no hay contratos hechos a largo plazo, aquí es todo al final ley de oferta y demanda y bueno, esperemos que cuando llegue el mes de mayo pues haya unos precios que por lo menos podamos defendernos y podamos cubrir costes y poder seguir viviendo de esto. Aquí tenemos una abeja polinizando esa flor. Veis que hay las flores se ven como distintas, unas se ven como más amarillas, otras se ven como los estambres con menos, porque las flores, como en todas las flores, tienen un periodo en que son hembras y un periodo en que son machos. Esa que se ve, los estambres tan amarillos, son que están en machos, están echando muchísimo polen, mientras que una vez que ya los estambres se secan, están en hembra, que es cuando el pistilo es receptiva. Por eso es súper importante que haya un insecto que vaya pasando de unas flores a otras, pasando el polen a los pistilos. Como veis ahí, las flores están como en pegotes. Luego esta variedad en concreto habrá que venir a clarearla, porque claro, no tiene ningún sentido que en aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores, ahí, si Dios quiere, saldrán 6 albaricoques. En este trocito de rama no puede nunca haber 6 albaricoques, nunca llegarían no se harían grandes nunca. Entonces luego habrá que venir y decir, bueno, pues aquí tienen que quedar 2 albaricoques, por los otros 4 habrá que quitarlos. Eso es un sobrecoste que tiene estas variedades de plaza, pero al final las variedades de plaza se venden por la vista más que por el gusto. Y tú tienes que tener un albaricoque de un calibre A, un calibre AA, que es lo que el mercado y la comercialización nos exige. Por tanto, tenemos que hacer las técnicas agrarias para llegar a lo que al final el consumidor quiere. Este es un búlida, está en botón floral empezando a abrir. Esto va a estar en plena floración finales de semana, principios de la semana que viene, y este es el que tenemos tanto miedo a que se moje la semana que viene y se nos vaya. Este es un albaricoque tradicional, es un albaricoque búlida. Mira, esto es un arques, ya está terminado y aquí ya tenemos el albaricoque. Mira, si cogemos uno, aquí vamos a ver el albaricoque ya cuajado. Eso es un albaricoque. Y aquí, como ves, ya todas las flores ya no tienen pétalos, ya han tirado el pétalo y ya está la cosecha.
Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de otra cuestión. Les hablamos de la poda. La agricultura evoluciona y la poda también. Los agricultores, para reducir costes, tienden a mecanizar al máximo todos los procesos. En los frutales se están estableciendo más plantaciones tipo vaso que facilitan la mecanización. El debate está en reducir costes con mecanizado o mejorar la calidad con la especialización del trabajo. Hola, pues estamos en Iso, en una finca de frutales de hueso, realizando las labores de poda y trituración, donde podemos ver que es el momento apropiado de realizar la poda para que cuando los árboles están parados, para no provocarle una parada y un estrés al árbol y que sea mucho más productivo. Ahora mismo en frutales lo que se está buscando sobre todo es buscar una mayor productividad y una mayor rentabilidad. Antiguamente se han ido más a marcos de plantación tipo vaso, que es en la finca que nos encontramos. Cada vez los marcos son más reducidos, yendo a espaldera y buscando de alguna manera la mecanización y economizar costes de poda, de recolección y demás. Al final nos resumimos en costos para el agricultor. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en espaldera, pasa una máquina podando de forma mecanizada, entonces necesita menos gente, menos tiempo y en una superficie grande es más rentable porque economiza gastos. Pero al final, teniendo una mano de obra especializada, pues lo que está haciendo es de alguna manera seleccionar y buscar una mayor calidad. Siempre tiene su parte positiva y su parte negativa. Ahora mismo cuesta más al agricultor producir, cada vez le está costando más por la luz, el agua, el abonado, etcétera. Entonces tiene que buscar otras alternativas y se están yendo a otro tipo de poda, que luego veremos las herramientas cómo han evolucionado, y a otros marcos de plantación, buscando sobre todo la producción y la rentabilidad. Ahora mismo, cuando se ha terminado de recolectar y entra en parada invernal, que es decir, que ha tirado la hoja, es el momento idóneo de hacer la poda en los frutales. En la zona de Iso, pues todavía siguen podando, pero se empieza, dependiendo de variedades y de zonas, sobre diciembre, enero, febrero. Esas son las fechas en esta zona. Zonas más tempranas, como en el Valle de Ricote y demás, lógicamente se adelanta bastante noviembre, diciembre. Aquí aproximadamente hay unas 17 hectáreas, hay diferentes cultivos, estamos hablando de paraguayos, hay melocotón tardío, albaricoque, sobre todo fechas de finales de mayo, junio, julio, son las zonas de aquí, teniendo en cuenta la floración y que no haya heladas. Pues influye bastante.
Influye bastante. En la zona esta temprana estamos viendo una floración muy irregular, donde incluso en zonas muy tempranas como en el Valle de Ricote se están viendo que está saliendo la hoja y no está saliendo ni la flor, o la floración muy irregular, y luego aquí lógicamente todavía están arrancando, y es debido a la diferencia de la temperatura de la noche y del día, y también que está siendo un año muy seco y no se riega lo suficiente. El agricultor, la mayoría, riega como regaba anteriormente, pero está viendo una menos aportación de agua, entonces eso influye bastante. De momento es muy precipitado para decir cómo va a ir la floración y el cuajado aquí, porque está iniciándose en estas variedades más tardías, pero sí que está influyendo gravemente por la hora, por las necesidades de frío. No cubre esa necesidad de descanso que necesita el árbol en parada invernal. Le está afectando gravemente, como te he dicho, porque se está viendo en zonas todavía con mayor sequía por la floración irregular, porque no rinde igual y lógicamente a nivel productivo se ve, claro que está influyendo. El problema es que esto tiene la tendencia a seguir creciendo durante los años, por lo tanto es muy importante la selección de variedades que se vayan a poner al futuro, pensar a largo plazo si vamos a cubrir las necesidades de frío, porque la temperatura media anual está subiendo. Entonces hay que mirar las variedades que se seleccionan, viendo que cubran las necesidades, que sean eficientes para las enfermedades que tengamos y que puedan atacar en esa zona, y sobre todo que se puedan comercializar. Entonces el agricultor cada vez lo tiene más complicado, y un aporte muy importante de su rentabilidad es una buena selección. Ahí está jugándose más del 50% de su beneficio. Sí, anteriormente se regaba a pie, ¿vale? Riego a manta, ahora se riega por fertirrigación. Dependiendo de la zona, de los suelos, de las variedades, se debería regar unos 5.000 metros cúbicos por hectárea. El problema es que hay zonas donde están limitados por la dotación de agua, y entonces pues que bien dependen de un pozo o bien depende de las variedades, depende del patrón que tengamos injertado, depende de muchas circunstancias, pero sí que es verdad que se está regando prácticamente la mitad que se regaba antes a pie. A mano. Las materias primas, al final cuesta más producirlos y están subiendo, entonces ese es uno de los problemas que está habiendo. Para hacernos una idea, un abono que es muy conocido, un 15-15-15, antes se compraba el saco a 9-10 euros, 11 euros, ahora vale cerca de 20 euros. Así todo, se está incrementando prácticamente todo. Entonces ahora lo que sí hay que hacer es buscar la eficiencia, es decir, parte del abono que nosotros aportamos, ya sea de forma sólida o líquida, se queda bloqueado en el suelo y no accesible a la planta debido a la estructura del suelo que tenemos. Tenemos suelos con pH alto, en alguna zona problemas de salinidad, y parte de esos nutrientes no son accesibles para la planta. Entonces este año, buscando la rentabilidad, yo recomiendo buscar abonos más eficientes y de alguna manera pues que aunque aportemos menos, busquemos siempre la rentabilidad. Sí, siempre se han utilizado tijeras de mano y podones, que son las grandes. Últimamente se están incorporando ya hace años tijeras neumáticas, porque al final la poda repetida, lógicamente pues hay operarios que tienen problemas luego de articulación, y las tijeras neumáticas, eléctricas, son muy cómodas, muy prácticas, y te hace que seas más productivo.
Considero que una de las aportaciones más importantes de la poda es también una desinfección adecuada de la herramienta. No es cómodo cuando cortas, desinfectas, que deberíamos desinfectar. Hay productos que vienen ya comprados y otros que los podemos preparar. Agua y lejía sería lo idóneo, un 50% de cada, para desinfectar en materia de poda. Porque el problema que tiene es que cuando tú podas de un árbol a otro o incluso en el mismo árbol, está transmitiendo enfermedades de bacterias, de hongos, etc. El problema que está habiendo últimamente y que el momento idóneo de tratar y prevenir es la floración, que viene ya, es contra la xanthomona y la monilia. La xanthomona es una bacteria que el problema que causa, que luego cuando se ve en la hoja, se ve un agujero como si fuera cribado, que los agricultores saben perfectamente lo que es, pues alrededor del agujero sale como un halo amarillo. Entonces el problema que tiene es que eso te crees que es una cosa y luego es otra. Tiene un menor rendimiento productivo y el árbol va a menos. El momento idóneo de tratar son con productos biológicos, es decir, con bacterias, concretamente Bacillus, Aminoliquefaciens o Subtilis, en floración, entre 50 y el 80%, y al final esos tratamientos son cruciales, porque todo lo que sea prevenir es mucho más rentable que luego cuando ya tenemos la afectación. Y los productos biológicos, ya sea como que te vaya a dar una solución a una enfermedad, también está siendo muy rentable en la aportación de la nutrición, como con menos unidades de fertilizantes y con menos necesidad hídrica podemos sacar una mayor producción. Entonces todo va por ahí, por la parte biológica y también por la mayor eficiencia de las aportaciones que hagamos. Y la floración es el momento crucial, es lo que nos jugamos parte del sueldo del agricultor. Entonces yo creo que es muy importante desinfectar las herramientas y hacer tratamientos preventivos con este tipo de productos que he dicho. Después de la poda es muy importante el aclareo. El aclareo se puede hacer en flor o se puede hacer también en fruto. Lo ideal sería hacerlo en flor porque necesita menos mano de obra, sufre menos el árbol, se estresa menos. Siempre hay que hablar que cualquier cosa que suceda, bien por temperaturas altas, bajas, heladas, pedriscos, etc., el árbol sufre. Entonces eso se ve afectado en la producción. A la hora del aclareo es mucho más eficiente. En esta zona sí que es verdad que muchos agricultores se esperan a hacerlo en fruto por si la ha helado, pero siempre es más rentable en flor que en fruto. Y ha evolucionado. Normalmente se hace manual, ahora se está incorporando ya desde hace años instrumentos que te sirven, que son como unos cepillos que van dando vueltas y hay muchas ramas. Es decir, todo se está haciendo más mecanizado para que sea mucho más rentable para los productores. Pues la verdad, pues mi abuelo, mis padres, es lo que tenía cercano, y luego también que siempre me ha gustado mucho el campo y la verdad es lo que siempre me ha gustado. Ha sido por eso, por la cercanía de la familia y porque siempre me ha gustado. Creo que hoy en día la figura del técnico es muy importante y es crucial debido a que cada vez el agricultor tiene más problemas, es decir, que nos tenemos que ir a ecológico, a residuos cero. Hay que hacer cuadernos de campo, es decir, son muchas cosas que sí o sí necesita la ayuda del técnico y todo va más especializado y de una manera más controlada para que sea más eficiente. Entonces yo creo que la labor del técnico es muy importante y nuestro trabajo de alguna manera se enriquece cuando tú ves que estás apoyando y que estás ayudando al agricultor y que ellos luego son agradecidos contigo. Eso no tiene precio, independientemente de todo lo demás. Si soy sincero, lo veo incierto y me preocupa muchísimo. Y lo digo como agricultor, como técnico y con toda la humildad. Veo que los agricultores tienen de alguna manera salir a la calle y decir basta, lógicamente de forma pacífica, pero deberíamos salir a la calle y manifestarnos.
porque cada vez cuesta más producir y creo que no se está canalizando bien la forma de las distribuciones, es decir, de la comercialización. Yo produzco y parte de lo que yo produzco estoy compitiendo con otros países, o bien Sudáfrica con el limón, o bien con Egipto con la fruta esta temprana. Siempre tenemos un problema. Creo que deberíamos de alguna manera potenciar la comercialización en el interior de España. Lo que no puede ser es que en la época de la fruta te vayas a Soria y que no tenga un melocotón para comerse. Sin embargo, en Inglaterra sí tienen porque lo hemos exportado. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y lo que no puede ser es que los intermediarios y luego grandes cadenas de supermercados, que no voy a decir nombres, son los que realmente se están enriqueciendo de esto y están imprimiendo. Entonces, pequeño y mediano agricultor está desapareciendo y el gran agricultor cada vez más. Entonces, veo que para que esto sea rentable, debería asociarse los agricultores en cooperativas con otras cooperativas y de alguna manera pues intentar defender más el producto, porque eso está pasando a nivel agrícola, a nivel ganadero y me preocupa bastante porque se está haciendo a nivel político y de otras entidades una mala gestión desde mi punto de vista. Las ayudas están habiendo, pocas, se debería potenciar más. En esta zona veo que hay poco relevo generacional y es debido porque ven que no les es rentable. Es decir, en la época de la construcción, en el boom de la construcción, hubo mucha gente que se dedicaba a ser albañil, yesero y demás porque ganaban más dinero que un médico y era rentable. La agricultura hoy en día te dan una parcela y tienes que sacar muchos números para poder defenderla. Entonces, eso es uno de los problemas. Luego le recomiendo a la joven agricultor que se forme, que se documente, que vea qué es lo que demanda el mercado, qué es lo que necesita. Porque una cosa es una fruta que esté buena de comer y otra cosa es lo que realmente demanda el mercado, porque el mercado demanda que sea bonita, que tenga buen calibre, que luego también se pueda comer, que se pueda manipular en las cadenas de comercialización. Son tantas cosas que tenemos que ver, entonces primero tiene que ver las necesidades de agua que tiene en la parcela, qué tipo de variedad y qué tipo de pie, qué tipo de enfermedades. Entonces, mi recomendación es que se forme y que se apoye o bien cooperativa o bien en técnicos que de alguna manera es mucho más rentable, porque la toma de decisiones, como he dicho antes, nos perjudica el 50% de la rentabilidad que tengamos en una finca. Pues nada, las herramientas de poda han mejorado bastante. Estas son las manuales, ¿vale?, que lleva el mango giratorio y son las que siempre se han utilizado y han ido evolucionando. Bien para las ramas altas se están utilizando podones, ¿vale? Y luego ya lo más cómodo, pues estamos hablando ya lo eléctrico, de batería o bien neumáticas, y eso es lo que es la tendencia. Al final, pues que sea optimizar el tiempo y la rentabilidad. Ya está. A la hora de realizar la poda, lo que vamos buscando, que si son ramas chiquitas, pequeñas, utilizamos bien pues, la manual o bien la eléctrica, y ya cuando ya nos vamos a las grandes o ramas altas, pues nos vamos al podón o bien a serrucho de mano, que lo lleva el compañero. Y al final lo que se va buscando en la poda, como están haciendo los compañeros, es viendo que se vea claro en el centro del árbol y con la idea de cuando el árbol se vista de hoja, pues que le pueda entrar la luz suficiente al fruto para que madure, que coja calibre. Al final es eso, van limpiando los centros y van abriendo hacia afuera.
La poda, parte fundamental también para los almendros, como hemos podido comprobar. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más cosas. Aquí les esperamos en Abriendo Campos. Hasta ahora.